Hora 14. El la SER. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. El juez Calama abre pieza separada y va a investigar a Rodríguez Zapatero por las joyas que aparecieron en su oficina de la calle Ferraz. La justicia le imputa ahora un presunto delito fiscal y otro de contrabando. Nuevo terremoto sobre este caso al que se acaba de referir hace tan solo unos minutos el líder del Partido Popular, Estés Feijóo, desde Vigo. Quienes hoy ocupan el gobierno de España no lo merecen. Lo han dilapidado, esa confianza, y la han dilapidado de todas las formas imaginables. Conocida la tasación de estas joyas y a las puertas la semana que viene de la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional, el portavoz de Zapatero ha pedido perdón esta mañana por haber dicho que esas joyas tenían un valor menor, unos 30.000 euros, dijo aquí en Hora 25 Luis Arroyo. Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo porque claro, y aquí ya, hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 de euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Sisi Emperatriz, tenemos el peritaje y vamos camino de convertirnos en expertos gemólogos. Hoy el entorno de Zapatero nos remite ya las explicaciones que pueda dar el expresidente del gobierno del juez los próximos días 17 y 18. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Y es que ese es el principal titular de la mañana, además de la imputación. Ya se ha destapado el valor real de la tasación de las joyas. Conocido ya que ese valor, que esas joyas han sido tasadas en 1,3 millones de euros, Calama mueve ficha y complica más si cabe el futuro de Zapatero en los tribunales. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Voy a arrancar por aquí, si te parece, Campos. Vamos a explicar bien esto, porque a lo que tiene Zapatero ya por el caso Plus Ultra se suma ahora esta investigación por contrabando o presunto delito fiscal, pero se trata, vamos a remarcarlo, de una pieza separada a la causa principal. Eso es, una pieza separada por esos dos delitos, porque el origen de esas joyas, tasadas ya de forma preliminar en 1.323.915 euros, no está de momento justificado. El juzgado no tiene constancia de la trazabilidad fiscal que corrobore su adquisición y que hayan sido declaradas al fisco, lo que constituye un indicio objetivo de la posible existencia de un fraude tributario, ya que estas joyas de elevado valor están sujetas a obligaciones fiscales y, de no haberse declarado, superarían el umbral del delito, establecido en 120.000 euros en un ejercicio fiscal. En cuanto al posible delito de contrabando, Javier, el juez destaca que tampoco hay constancia de documentación aduanera o facturas de importación que descarten que las joyas han sido introducidas en España sin pasar los controles legales. El magistrado explica que Zapatero tiene los días 17 y 18 de junio, cuando está prevista su declaración, la oportunidad de aportar la documentación pertinente y disipar cualquier duda sobre la ilicitud de la posesión de estas joyas. Este es el movimiento de Calama, pero Campos, hemos tenido acceso además al informe pericial de estas joyas y encontramos desglosadas las tasaciones de cada una de ellas. Hemos subido las fotos a cadenaser.com ya y hay joyas, Campos, que superan los 200.000 euros de valor. Un centenar de piezas tasadas en 1.323.000 euros en el mercado de reposición. Esto significa el mercado primario más impuestos, es decir, que si hubieran sido adquiridas en una joyería, habría que tener en cuenta los márgenes comerciales y su precio sería superior. Entre ese centenar de joyas intervenidas en la caja fuerte de Zapatero, hay una decena que supera los 50.000 euros. Entre ellas destaca, como decías, como más cara, un collar de diamantes y 2 esmeraldas de Zambia con un valor de 278.000 euros o un collar de oro blanco, diamantes y 13 zafiros de Tailandia tasado en 220.000. También un collar de oro blanco con bandas de diamantes y 5 rubíes naturales de 155.000 o una sortija tipo cóctel en oro blanco y una esmeralda de Zambia coronada por motivo vegetal cuajado de diamantes tasada en 85.000 euros. También hay joyas y relojes de muy escaso valor. Pueden ver, como decías, el peritaje elaborado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Nacional en cadenaser.com. Gemólogos, de aquí salimos gemólogos total. Campos, cuídate, abrazos. Otro grande adiós. A partir de aquí las reacciones, la obvia, ya la hemos escuchado hace un par de minutos, las palabras de Feijóo en Vigo pidiendo elecciones, diciendo que este país no se merece este gobierno, pero ¿qué dicen en el gobierno? ¿Qué dicen en el PSOE? Donde, recordemos, Pedro Sánchez, esto es literal, se ha partido la cara en el Congreso defendiendo la figura de Rodríguez Zapatero, como ocurrió cuando se destapó todo el caso. Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia,
todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Todo mi apoyo a Zapatero, agarrándose a esa presunción de inocencia y capeando esta larga espera hasta la declaración de la semana que viene. Ana Fernández Vila, ¿dicen algo más en Moncloa o en Ferraz? Buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los socialistas mantienen su apoyo a Zapatero. Tras esa decisión del juez, nos confirman que siguen confiando en su inocencia y en que pueda explicarlo todo en su declaración ante el juez. Pero este asunto, el de las joyas, venía ya generándoles mucha incomodidad y dificultades a la hora de justificar, por ejemplo, que éstas estuvieran en su despacho de la calle Ferraz. Así que el movimiento de hoy del juez supone un nuevo golpe. Desde Moncloa tratan de minimizarlo, aseguran las fuentes consultadas que entra dentro de lo normal, dicen, que de un juez ordenando su trabajo tras haber recibido la tasación de esas joyas, ¿no? El movimiento de hoy. Una tasación que, por cierto, se niegan a valorar con el argumento de que no pueden comentar procedimientos en curso. Dicen, eso sí, el Gobierno mantiene sus críticas por la acumulación, dicen, de casualidades en el calendario judicial. Sí, el Gobierno a la espera de la declaración de Zapatero y con ese mensaje reiterado y controvertido que ha repetido también esta mañana otra ministra, en este caso la ministra Morant. En España la justicia no es igual para todos. Yo me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero. Y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos. Desde Sumar, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, asegura que el valor de las joyas es desproporcionado y por eso Maillo pide explicaciones cuanto antes. ¿Qué hacen los expresidentes metiéndose en fregados como lo que se han metido, vinculando a sus hijas en negocietes cuyas facturaciones se hacen con gente que a su vez es comisionista y amigos de Zapatero, joyas con un valor que es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener el común de las personas? Y bueno, todo esto lo que exige explicaciones cuanto antes y clarificación. Esto de Zapatero, pero a todo esto sumamos también las novedades sobre el caso Leire. El juez Pedraz cita a declarar al abogado de Santos Cerdán, que recordemos acompañó a la presunta fontanera del PSOE durante sus encuentros con la Fiscalía, Jacobo Teijelo, que ha sido citado como imputado. Pedro Jiménez. El juez imputa al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y le cita a declarar el próximo 25 de junio por su supuesta implicación en la presunta trama para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez. El juez, en una providencia, dice que adopta esta decisión después del informe de la Fiscalía General sobre las dos reuniones que el propio Teijelo y la exmilitante socialista Leire Díez mantuvieron con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica entonces, Diego Villafañe, en las que siempre, según la Fiscalía General, se abordaron denuncias sobre presuntas actuaciones delictivas a las que no se dio curso por carecer de sustento probatorio. El juez Pedraz también invoca para su decisión un informe de la Fiscalía Superior de Extremadura. Pedraz ya apuntaba a esta posibilidad en su primer auto cuando trasladó a Teijelo que había cobrado al menos 125.000 euros del PSOE, según un informe de la UCO. El Partido Popular, mientras tanto, ha anunciado esta mañana que va a citar en el Senado al actual fiscal general del Estado, a Teresa Peramato, para que aclare los detalles del encuentro entre Leire, Teijelo y la Fiscalía. Y será esto ya la semana que viene. Alicia García es portavoz popular en la Cámara Alta. La fiscal general del Estado tendrá que dar la cara el próximo viernes, día 19, en la Comisión de Justicia del Senado. Porque hoy lo sabemos. Leire Díez tenía pase VIP en la Fiscalía General del Estado. El Partido Popular usando otra vez su mayoría en la Cámara Alta. 2:39. Resulta paradójico que un líder mundial anuncie el final de una guerra, la guerra de Irán, y que todo el mundo desconfíe o directamente no se lo crea. Algunos medios estadounidenses dan por hecho que esa paz puede llegar a mediados de la semana que viene. Lo cierto es que, como es aquello del cántaro y de la fuente, bueno, pues eso, que Trump confunde a veces deseo y realidad y su triunfalismo tropieza con esa realidad, porque Irán insiste en que hay avances en esos contactos, pero todavía no se ha llegado a ese acuerdo final. Sara Aranda. Fuentes involucradas en las conversaciones de paz aseguran que se ha alcanzado un memorando de entendimiento. Según recoge la CNN, lo habrían bautizado como Declaración de Islamabad e incluiría el fin del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano. Además, el texto contemplaría un plazo de 30 días para el fin del bloqueo y la reapertura de Hormuz. La administración del estrecho se resolvería como un asunto regional. El borrador del memorando contemplaría también la descongelación de fondos y que las negociaciones nucleares se celebrarán en un plazo de 60 días tras la firma. Una cita que, según la CNN, podría darse la próxima semana en Ginebra, aprovechando la cumbre del G7 que se celebra en Francia.
Medios iraníes recogen que el memorando de entendimiento aún no ha sido aprobado por las autoridades de Irán. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán celebran grandes progresos. Trump ha hablado de acuerdo en más de 37 ocasiones, la última ayer. La pregunta es si esta será la definitiva. Hora 14. Donald Trump resulta tan poco fiable como con sus afirmaciones como lo resultan a veces los mercados, que han dejado de atender a razones hoy disparados no tanto por las palabras de Donald Trump y un hipotético final de la guerra de Irán, sino en realidad por la salida a bolsa de la empresa de la que fuera su amigo, de Elon Musk, la mayor salida a bolsa de la historia. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, 555 millones de acciones, el 5% del total, que saldrán a cotizar en unas horas y que van a permitir a SpaceX conquistar dos hitos estratosféricos. El primero, protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia, porque espera recaudar 75.000 millones de dólares. Y el segundo, pasar a formar parte de las 10 empresas más valiosas del mundo. Se estima que quede valorada en 1,8 billones de dólares. Todo bajo la promesa de llegar a Marte, de impulsar su negocio de satélites de comunicaciones e incluso de instalar centros de datos en el espacio, y todo con el gran reto de monetizar la división de inteligencia artificial de Elon Musk. En pleno tsunami bursátil por esta tecnología, SpaceX la adquirió hace unos meses, aunque todavía reporta pérdidas de unos 4.000 millones de dólares anuales. 2:42. Y esta es una de las historias del día y que nos recuerda que con los focos puestos en Irán, pues el drama continúa. Sigue cada día en Gaza, pero también en el otro territorio palestino, en Cisjordania. A mitad de los planes de expansión de Israel, el lunes ese país asesinó a un bebé de tan solo 7 meses que viajaba de Belén a Hebrón. Iba en el asiento trasero de un coche junto a su familia. Lasser ha hablado con sus padres, un testimonio durísimo de lo que pasó ese día, un ataque indiscriminado que no es además el primero, porque Israel ha matado ya a 13 menores en lo que llevamos de 2026. Corresponsal Nuria Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay nada que pueda consolar a Dania y Sam, los padres del bebé asesinado a tiros por un soldado israelí en la ciudad palestina de Hebrón. Sienten además mucha indignación porque el ejército primero justificó el ataque asegurando que habían desobedecido al soldado que les había ordenado detenerse, y segundo, porque tras la difusión del vídeo que demuestra todo lo contrario, el ejército no ha tomado ninguna acción contra este soldado y se ha limitado a decir que van a investigarlo. Bajé la mirada y vi su cabeza destrozada. Intenté ayudar a mi hijo y empecé a gritar: «Han disparado contra mi hijo». Cuenta la madre Dania, desde la cama todavía herida tras recordar el momento en el que la bala atravesó el parabrisas del coche e impactó en la cabeza del bebé. No había razones para dispararnos. Es una tragedia. Denuncia Sam, el padre, quien ahora nos cuenta que va a buscar justicia para su hijo. El mundo está patas arriba por culpa de Trump y de Netanyahu. Ayer ya contamos cómo han subido los tipos aquí en Europa, en la zona euro, para contener la inflación. Hoy tenemos el dato de los precios en nuestro país. El pasado mes de mayo la inflación se contuvo en el 3,2%, según ha confirmado esta mañana el INE. Y esto se ha producido a pesar, Jordi Fábrega, de que el contexto internacional sigue siendo pues el que es, ¿no? De incertidumbre, con la guerra encareciendo casi a diario el precio de los carburantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, son datos los que hemos conocido hoy que nos dejan sobre todo dos conclusiones claras. La primera es que las rebajas fiscales que aprobó el Gobierno en marzo sobre la luz, el gas y los carburantes han amortiguado esta subida de los precios. De hecho, la luz y el gas fueron en mayo más baratos que hace un año. Los carburantes sí han subido, sí son más caros, pero esa subida ha sido algo menor gracias a la rebaja fiscal. El gasóleo cuesta un 24% más que hace un año y la gasolina es un 7% más cara. Estos datos han mantenido la inflación en mayo en el 3,2%, es la misma cifra que en abril. Pero hay una segunda conclusión, y es que la subida de precios energéticos se está trasladando y así al resto de productos, especialmente a los servicios. Los costes del transporte por tren o en avión se han encarecido solo en un mes más de un 10%. Y también se nota y con fuerza la subida de los precios turísticos, con los hoteles a la cabeza. Y a la vuelta. Último día y última misa del Papa en Tenerife. En poco más de una hora, León XIV regresa al Vaticano. Chers frères et sœurs, nous sommes tous
El Papa le ha pedido a los migrantes que se integren, que aprendan la lengua de España. El Papa ha visitado esta mañana un centro de migrantes en Tenerife. Ahora lo contamos. Hora 14. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena. Descubre la experiencia premium con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Barcos elegantes con servicio personalizado y más de 300 destinos con estancias más largas. Haz tu reserva en junio con hasta 300 euros de descuento. Además, el nuevo barco Celebrity Excel zarpa este verano desde Barcelona y desde solo 850 euros. Consulta condiciones. Reserva en Viajes El Corte Inglés tu crucero premium. Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y me estoy quedando helada. Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Con Javier Casal. 2 de la tarde y 46 minutos. Esta tarde el Papa regresa a casa tras casi una semana de visita en España, que culmina ahora mismo en Tenerife. Sonido en directo de la última misa que está ofreciendo allí en Canarias. A su sed de manera no engañosa. Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio. Es la etapa más breve de todas sus paradas en nuestro país. Madrid, Barcelona y durante estos 2 últimos días Canarias, en un centro de inmigrantes. León XIV ha recomendado a los extranjeros que se integren, que aprendan la lengua y que respeten las leyes. Enviada especial Marina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, así es. El Papa, tras haber aterrizado en el aeropuerto de Tenerife Norte, pegado de hecho al centro de acogida Las Raíces, ha compartido esta mañana un encuentro con unos 200 migrantes que representaban a los 700 acogidos en barracones blancos ubicados en el descampado de este centro. En estas instalaciones estaban esperando al Papa algunos migrantes de diferentes países. También un grupo de madres y menores no acompañados acogidos por la Cruz Roja, como esta mujer nigeriana que nos relataba su terrible travesía a Europa, de cómo finalmente llegó a Canarias tras estar días sin comida y sin bebida en la patera. Nos decía que venía a pedirle ayuda al Papa, que ha hablado a este grupo de migrantes en francés por primera vez en este viaje, ya que muchos eran francófonos. Nous sommes tous des pèlerins en route de la patria celeste. Y ha defendido el enriquecimiento mutuo de los pueblos derivado de la migración. Tras sus palabras, ha bajado y lo hemos visto ir saludando a los migrantes que allí estaban e incluso cogiendo en brazos a una niña de Mali de 3 años que se le había acercado afectuosa. Momento de balance, billete de vuelta para León XIV. Vamos con la firma de Joan Solés. Hora 14. Con Javier Casal. Finaliza la gira en la que se han vivido momentos desde luego emotivos, también de tensión con las víctimas de la pederastia, y ese discurso en el Congreso en el que León XIV cuestionó leyes como la del aborto o la eutanasia salidas del propio poder legislativo. Es cierto que ha habido un importante impacto mediático dentro y fuera de España. Solés, ¿hace alguna valoración el Vaticano de esta visita que está a punto de concluir? Buenas tardes. Buenas tardes. León XIV completa a esa hora la última de las visitas a las 3 comunidades españolas antes de regresar a Roma. Ha utilizado 5 vuelos en 6 días para recorrer 7.000 kilómetros y pronunciar una veintena de discursos y homilías. Con una constante, el Papa ha medido cada palabra según quien le escuchaba, y sus silencios dicen tanto como sus discursos. Su gran mensaje ha sido la migración. Rotundo aquí en Canarias, no solo ha pedido solidaridad con los inmigrantes, sino que ha condenado el tráfico de seres humanos y ha recordado que los inmigrantes tienen derechos, sí, pero también tienen obligaciones.
obligaciones. En Madrid defendió la vida desde la concepción hasta la muerte natural ante un Parlamento que ha legislado el aborto y la eutanasia. Pidió el fin de la crispación política, con escaso éxito por lo visto, y habló como ningún papa de la depresión, el suicidio, la violencia machista, de presos y de perdón. Pero también ha callado mucho. Calificó de plaga los abusos del clero, pero solo ante los obispos. Nada en el Congreso ni en Montserrat, ni una palabra en 6 días sobre una posible apertura y comprensión católica en temas como matrimonio homosexual, el futuro de la mujer en la Iglesia, el celibato, el divorcio u otros. Es el retrato que deja León XIV en España, en lo social, heredero de Francisco, en lo doctrinal, puro Ratzinger. Las dos caras del mismo pontífice. Las dos caras de León XIV. Gracias, Solés. El tema lo avanzó nuestra compañera de Radio Sevilla, Mercedes Díaz, y ya son 3 los ayuntamientos que han decidido cancelar la actuación contratada con el cantante Beret tras ser acusado de agresión sexual. Argumentan motivos como que sus fiestas son lugares seguros para las mujeres, mientras el entorno del artista, libertad provisional con medidas cautelares, guarda silencio. Pepa Blanes. La primera cancelación ha llegado desde Elche, que ya busca sustituto para su actuación prevista para el 10 de agosto en las fiestas de la localidad. A ella se ha sumado después Rubí en Barcelona. El ayuntamiento dice en un comunicado que vive con preocupación la noticia y que por eso ha decidido desprogramar el concierto por la cautela hasta que la justicia se pronuncie. Mientras que el consistorio de Armilla, en Granada, subraya que la decisión responde a su compromiso con unas fiestas seguras y libres de violencia machista. El cantante tiene muchos conciertos programados desde el verano hasta el otoño: Valencia, Bilbao, Pontevedra, Asturias, Jerez, Marbella o Menorca. El caso sigue ahora bajo investigación judicial. Francisco Javier Álvarez Beret quedó en libertad provisional tras declarar ante el juez, con medidas cautelares, eso sí, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante y también la retirada del pasaporte durante al menos 3 meses, mientras continúa esta investigación. Y lo hemos contado a las 2. Al arrancar esta edición de Hora 14, la principal productora participada por Canal Sur ha aprobado el cese definitivo e irrevocable de su CEO, Gustavo Fuentes. Fuentes, recordemos, está imputado por agresión sexual y acoso sexual a una de sus reporteras, denuncia que ratificaron ante el juez hasta 7 testigos. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Con Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se acaba de conocer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dar a conocer la sentencia sobre la amnistía el próximo 16 de julio. Esa va a ser la fecha, 16 de julio. Además, ha muerto a los 88 años el pintor británico David Hockney. Era una de las figuras más emblemáticas del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI y fue un pilar fundamental del movimiento pop art. Hockney reflejó en sus cuadros el color, el sol y la luz de muchos lugares, convirtiéndose en el gran retratista de las piscinas. Pese a su gran éxito, Casal siguió siendo una persona muy normal, tanto que en el año 85, cuando fue invitado a cenar a la Casa Blanca con el presidente Ronald Reagan, fue retenido durante media hora por agentes de seguridad porque era el único invitado que había llegado a pie. Además, esta mañana se ha inaugurado en Lille la cumbre sobre inteligencia artificial. En la apertura ha intervenido el presidente de Prisa, Joseph O'Gurlian, que ha alertado del desafío que tenemos como sociedad por delante con esta inteligencia. Corresponsal Raquel Villaécija. Buenas tardes. En el primer día de Congreso se han abordado algunos de los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial. En la apertura, el presidente de Prisa, Joseph O'Gurlian, ha destacado sobre todo el desafío ético de esta revolución tecnológica y ha recordado lo que pasó con las grandes plataformas digitales que robaban contenido a los medios tradicionales sin pagarlo, sin verificarlo y sin ningún tipo de límite ético. Ils se sont même aperçus, malheureusement, que les contenus les plus extrémistes, que les contenus qui polarisaient le plus étaient ceux en fait qui attiraient le plus les gens. Donc on a un vrai challenge. Estas plataformas se han dado cuenta de que el contenido más extremista, el que más polariza, es el que atrae a la gente. Así que estamos ante un verdadero reto económico, pero sobre todo ético, ha señalado el presidente de Prisa. Ha destacado las grandes aplicaciones e utilidades que tiene la IA, pero también ha invitado a los ciudadanos a que a la hora de informarse vuelvan a las grandes marcas de medios tradicionales. 2:54 y más de 325.000 niños y adolescentes de este país han recibido una ayuda de 100 euros para la compra de gafas y de lentillas. La iniciativa ha tenido tanto éxito que el gobierno, Mariola Lourido, ha tenido que ampliar el presupuesto, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Casal. Hasta los 70 millones de euros, 23 más, porque no llega para atender a tanta demanda, un 55% más de lo que había calculado Sanidad. 8 de cada 10 han pedido los 100 euros para gafas graduadas por astigmatismo, miopía e hipermetropía. Ver bien condiciona no solamente el aprendizaje y el rendimiento escolar, también la autonomía personal, la participación en actividades deportivas, la participación en actividades sociales. En definitiva, aumenta las oportunidades de desarrollo de un niño o de una niña.
La ministra dice que solo un 13% ha pedido lentillas. La mitad de los 325.000 son adolescentes entre 12 y 16 años, el 40% menores de 6 a 11 y el resto de menos de 5. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades donde más se han pedido estas ayudas del Plan B, concebido para auxiliar a familias con pocos recursos. Gracias, Mariola. En un minuto, el verdadero protagonista de este fin de semana. Y no son ni Zapatero ni el Papa, son los termómetros. Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. 1 de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo, volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. Sí, lo siento, vas a comprar una tele nueva en MediaMarkt y una air fryer de doble cesta para hacer muchas croquetas. Ah, y una nevera más grande solo para bebidas. Sí, lo siento, es que hay mundial. Vive el mundial como te mereces con la mejor tecnología. MediaMarkt. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio, con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar. Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 35 grados es mucho calor, más de 30 grados en Pontevedra es inaguantable. Esto se sofoca con un bañito en la Pamán, pero de momento los que están en el centro de la ciudad están sudando la gota gorda junto a la peregrina. La foto del calor. Laura Fresneda, buenas tardes, ¿qué marca ahí el termómetro? ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Pues contando los minutos para estrenar la playa, porque superamos ya los 35 grados en los termómetros ahora mismo en Pontevedra. Está decretada, de hecho, la alerta roja en todo el interior de la provincia y las pocas personas que caminan a estas horas por la calle lo hacen refugiándose en zonas de sombra. Yo también. Hay también quienes cargan con bolsas de playa y es que el día no pide otra cosa con estas altas temperaturas a las que desde luego no estamos demasiado acostumbrados aquí en Pontevedra. Bueno, mucho ánimo, hay que refrescarse y eso, bañito en la Pamán o en o en cualquier playa de Marín. AEMET nos avisa ya de la que viene el fin de semana. Marina Fernández. Porque en la práctica el entretiempo está en peligro de extinción incluso donde era la norma. A Coruña o Lugo rondarán los 30 grados y hasta 37 grados podría alcanzar Ourense. Un viernes asfixiante que va a dar paso a un sábado aún más caluroso en el que ya va a costar trabajo dormir bien. Habrá noches tropicales en el área mediterránea y en zonas del centro y del sur. Por el día se superarán los 34 grados en el interior de Galicia y puntualmente en el interior de las comunidades cantábricas. Rubén del Campo, portavoz de AEMET, resume así la predicción: tiempo de pleno verano cuando no toca y después de un mayo también extremo. El peor mayo, de hecho, en cuanto a muertes asociadas al calor, 101, según la estimación del Instituto de Salud Carlos III. Calor y relevo. Aldo Gómez, la música. Pues la música hoy la vamos a poner con Lola Índigo y con Ana Mena, que estrenan temazo juntas. Mira, Líbana, ya tienes primer temazo para la playlist de vacaciones. Hombre, lo pienso poner, además. Os voy a decir una cosa, os escucharé lo justo, pero sí mucho. Haciendo honor a tus chistes malos, podemos decir que las vacaciones pa' ti todas, ¿no? No, para mí todas, desde luego. Hombre, bueno, claro. A disfrutar de las vacaciones, Líbana. El lunes, Aldo Gómez al frente de Hora 14, y como bailamos más que Lola Índigo, el lunes cambiamos también los horarios de sueño. Yo os espero en Hora 25, después del partido de España. Felices vacaciones, feliz fin de semana. Adiós.
14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.